Hermanos, estamos viendo cómo el rey Antíoco Epifanes había llegado a una ciudad llamada Modín. Había mandado unos emisarios para forzar a la gran apostasía que estaba viviendo ese pueblo judío, hermano, allá por el año 150, al año 200. Ese rey Antíoco Epifanes estaba forzando para que ese pueblo apostatara de su fe y para que ofrecieran sacrificios a los ídolos. Y entonces, ¿te recuerdas, hermano, que habíamos visto a un personaje llamado Matatías, que tenía 5 hijos y se negó diciendo, y decía él, aunque todos obedezcan al rey, mis hijos y yo seguiremos la ley de nuestro Dios, decía Matatías, que era un sacerdote de la tribu de Leví. Aún estaba hablando Matatías cuando un judío se adelantó a ofrecer sacrificio a los ídolos. Mira, hermano, él estaba hablando cuando un judío se adelantó a ofrecer sacrificio a los ídolos, hermano, y eso se llama adulterio espiritual, prostitución espiritual, fornicar con otros ídolos, y eso es, hermano, lo que la gran Babilonia va a llevar para que apostatemos de la fe con un falso engaño generalizado, para que nosotros vayamos apostatando de nuestra fe y vayamos fornicando con otros ídolos, que por supuesto, hermano, ahora ya no son Zeus olímpico, ni Baal, ni Moloch, ni ninguno de esos reyes paganos, sino que ahora son otros ídolos modernos, hermano. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios, todo lo que vaya en contra del primer mandamiento, a eso se le llama idolatría. Ídolos, hermano, no son nuestras imágenes, como dicen los protestantes, sino ídolos son esos ídolos modernos, son esa prepotencia, el poder, el hacerse una estatua hacia nosotros mismos, hacia el egoísmo, el querer ser más que los demás, el orgullo, la vanagloria, hermano, esos son ídolos que van destronando, van queriendo destronar a nuestro Padre. Y por supuesto, hermano, el ídolo más grande va a ser el anticristo, que va a reclamar para él toda la adoración que solo a nuestro Señor le pertenece. Recuerda, hermana, que los 2 pilares del cristianismo son la adoración al Santísimo en la Eucaristía, con la celebración de la Santa Misa, hermano, el sacrificio de la nueva alianza, esa renovación de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y, hermano, el ser devoto de María Santísima, el vivir en el cenáculo de su corazón inmaculado, porque ese es el lugar donde va a suceder ese segundo Pentecostés, para que no nos seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Y entonces eso es lo que tenemos que ir viendo, hermano, cuando leemos el Antiguo Testamento. No nos quedemos solo con las historias, sino que esas son figuras de lo que va a ir pasando al final de los tiempos, hermano. Eso se llama una interpretación tipológica, una interpretación escatológica, hermano, en donde Matatías, encendido entonces en el celo por el honor de Dios, no pudo contenerse ante tal idolatría y dice que lo degolló sobre el altar, e inmediatamente se volvió al comisario del rey y mató también a ese comisario del rey y destrozó el altar y gritó. Mira, hermano, lo que va a gritar Matatías, y decía él: todo el que mantenga la alianza, que me siga. Todo el que quiera mantener la alianza, que me siga. Así como lo diría Chespirito, hermano, como el Chapulín diría: síganme los buenos. Así ha de haber sido lo que decía este sacerdote. Dice que huyeron él y sus hijos a la montaña, y fueron uniéndosele hombres valientes, fieles a la ley, que no soportaban las ignominias de ese rey pagano llamado Antíoco Epifanes. Destruyeron los altares a los dioses falsos que Antíoco había diseminado por todo el país. Defendieron valientemente la ley de Dios y obligaron a los judíos apóstatas, hermano, para que se fueran del país. Y dice que poco antes de morir, Matatías reunió a sus seguidores y los arengó diciéndoles: no ataquen en sábado. Mire, Matatías reunió a sus seguidores, hermano, y les dijo: no ataquen en sábado, pero si alguno viene a pelear contra nosotros, lucharemos contra él, aunque sea el día de reposo. No obren como aquellos hermanos nuestros del desierto,
que se dejaron asesinar por guardar el día sábado, sean fuertes y combatan por nuestro Dios y su ley. Mira, hermano, qué exhortación maravillosa de ese sacerdote Matatías. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué crees tú que pasó entonces? ¿Cómo fue que murió Matatías? Dice que Matatías había nombrado como el sucesor de él en el año 166, hermano, allá en el año 166 antes de Cristo, había nombrado él al más valiente de sus hijos, al cual se le llamaba Judas, llamado el Macabeo. Macabeo, hermano, significa martillo. Tenía mucho coraje, era capaz, era guerrero y asumió la dirección del ejército judío. Y Judas Macabeo se enfrentó a varios generales sirios y dice que logró recuperar la ciudad de Jerusalén y el templo. Con mucho dolor en su corazón vio el templo desmantelado, abandonado, profanado, y dice que vio la hierba en el templo creciendo en sus atrios. Y ante ese espectáculo, hermano, ¿qué crees tú que Judas Macabeo hizo ahí en el templo? Dice que ordenó la purificación del templo porque el templo había sido contaminado y había sido masacrado debido a esos altares erigidos, había sido profanado con dioses falsos. Así que había que purificarlo, había que remover todo lo impuro, todo eso pagano que se había infiltrado, que había servido para culto a los ídolos. Y dice que hubo una gran celebración con mucha gente, al sonido de arpas, con laudes, con címbalos, con himnos de alegría por esta victoria, que celebraban la recuperación del templo y la reedificación del altar, hermano. Y esa reedificación del templo está en la segunda de Macabeos, capítulo 10. Hermano, esta es una fiesta de la reedificación del templo. Este festival judío se le llama Hanukkah. Hanukkah, tal vez, hermano, tú has oído hablar de esa fiesta llamada Hanukkah, donde se celebra la rededicación del templo después de esa victoria de Judas Macabeo sobre los seleucidos. Hermano, recuerda que los seleucidos son esa raza descendiente de Alejandro Magno, con Antíoco Epifanes a la cabeza en estos momentos. Y según de Macabeos 10, versículo 8, dice así: por votación pública decidieron que la nación entera de los judíos conmemorara todos los años este acontecimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermano, esta fiesta de la rededicación del templo se le llama Hanukkah. ¿Y tú qué crees, hermano, que hizo Antíoco Epifanes ante esta hazaña de Judas el Macabeo? Dice que Antíoco Epifanes había sufrido una derrota grande ante los persas, hermano, que volvían otra vez a la batalla. Y al enterarse pero dice que a pesar de que había sufrido una gran derrota, se enteró de la celebración de los judíos que habían rededicado el templo otra vez, lo habían purificado, y dice que decidió vengarse, en lugar de vengarse con los persas, decidió vengarse con los pobres judíos, hermano, y eso es lo que está en segunda de Macabeos, capítulo 9, del 4 al 28. Y eso, hermano, es lo que vamos a predicar en la siguiente predicación. Pero yo quisiera hoy, hermano, que con este canto nos recordáramos cómo Judas Macabeo estaba en ese momento haciendo una rededicación del templo, purificándolo. Y este canto, hermano, haciendo una tipología con lo que Judas Macabeo hizo en ese tiempo, con lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para reconstruir nuestra iglesia, nuestro culto principal, que es la Eucaristía. Ahí, hermano, con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, vayamos a la Eucaristía, hermano, purifiquemos nuestro templo, purifiquemos nosotros, convirtámonos,
Seamos esos nuevos macabeos, esos macabeos contemporáneos, para que le hagamos frente a esa gran Babilonia, a ese anticristo que nos quiere quitar la adoración al Santísimo. Y con María Santísima sigamos meditando las Escrituras como esos macabeos modernos. Y ahí, con María Santísima, postrados ante el Santísimo, purifiquemos nuestro templo, hermano. Seamos esa iglesia fiel y no esa iglesia apóstata. Estemos ahí, hermano, defendamos nuestra fe, hermano, al lado de María Santísima, la capitana del ejército terrenal. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Aleluya. Amén.